Bienvenidos a Cómo fue. ¿Por qué no hay más personas hablando de los verdaderos arquitectos del crimen organizado moderno? La historia no siempre te da un punto de partida claro, pero cuando rastreas las raíces del crimen organizado moderno, del tráfico internacional de drogas tal como lo conocemos, un nombre sigue apareciendo: Charles Luciano. Lo llamaban Lucky. Mucho antes de que los nombres de los capos mexicanos o colombianos resonaran en las calles, Luciano estaba construyendo el mismo plan que todos seguirían. Para entender el gigante que es el negocio global de los narcóticos, tienes que volver al principio. Tienes que volver a los cuartos traseros llenos de humo de la ciudad de Nueva York a principios del siglo XX, donde un joven inmigrante siciliano estaba a punto de cambiar el juego para siempre. El mundo en el que creció Luciano era un caótico desorden de pandillas callejeras. Irlandeses, judíos, italianos. Cada uno tenía su propio territorio, sus propias estafas. Era ineficiente, era sangriento. Luciano vio esto. Vio el desperdicio en la guerra constante. Mientras otros veían rivales a eliminar, él veía socios potenciales. Esta visión comenzó a tomar forma durante la era de la prohibición. La ley Volstead de 1919 estaba destinada a detener el flujo de alcohol, pero todo lo que realmente hizo fue crear un mercado negro de $1.000 millones. Fue el campo de entrenamiento perfecto para hombres como Luciano, enseñándoles la logística del contrabando, el soborno y la distribución a una escala nunca antes vista. Este periodo fue su universidad. Aprendió de los mejores, incluyendo a un hombre llamado Arnold Rothstein, conocido simplemente como el Cerebro. Rothstein no era solo un gángster, era un financiero del inframundo. Ya en 1923 estaba financiando envíos de heroína desde Europa y China, reconociendo que los narcóticos eran el futuro mucho antes que nadie. Luciano era su alumno estrella. Absorbió las lecciones de Rothstein sobre cómo manejar el crimen como un negocio legítimo, con estructura, con disciplina y con miras a la expansión nacional. Entendió que el verdadero dinero no estaba en pelear por las esquinas de las calles, estaba en controlar toda la cadena de suministro. La ambición de Luciano solo era igualada por su crueldad. Sabía que la vieja guardia de los jefes sicilianos, los llamados Mustache Pits, lo estaban frenando. Estaban estancados en las viejas costumbres. Desconfiaban de cualquiera que no fuera de su pueblo en Sicilia. No compartían su visión de un sindicato criminal moderno y multiétnico. Así que, en 1931, Luciano hizo lo que tenía que hacerse. Orquestó los asesinatos de los dos jefes más poderosos de Nueva York, Joe Masseria y Salvatore Maranzano, en un golpe rápido y sangriento. Con ellos fuera, el camino estaba despejado. Ahora era el rey indiscutible del inframundo de Nueva York, listo para construir su imperio. Con los viejos jefes fuera del camino, Luciano no solo tomó el poder para sí mismo, lo revolucionó. Sabía que un solo hombre, por muy poderoso que fuera, no podía controlarlo todo. Las guerras constantes por el dominio eran malas para el negocio. Su solución fue brillante en su simplicidad y asombrosa en su ambición. Reunió a las familias criminales más poderosas de todo el país en Atlantic City. Allí, junto a sus aliados judíos de confianza, Meyer Lansky y Bugsy Siegel, expuso su plan maestro. Esta reunión llevaría a la creación de algo nuevo, algo que gobernaría el inframundo estadounidense durante décadas: la Comisión. La Comisión era, a todos los efectos, la junta directiva del crimen organizado. Era un sindicato nacional, un consejo donde los jefes de las principales familias italoamericanas y sus asociados podían resolver disputas, aprobar nuevas empresas y repartir territorios sin recurrir al derramamiento de sangre. Reemplazó el caos de la guerra de pandillas con la fría lógica de la gobernanza corporativa. La operación de Luciano en Nueva York era su corazón, pero su influencia se extendía por todo el país, con operaciones satélite en 26 ciudades principales.
Desde Chicago hasta Los Ángeles, toda empresa criminal importante ahora respondía, de alguna manera, a la comisión. Fue el nacimiento de una verdadera red criminal nacional. Esta nueva estructura no era solo para el juego o el préstamo con usura. Luciano y Lansky vieron el inmenso e inexplorado potencial del mercado de narcóticos. La Ley Harrison de narcóticos de 1914 ya había empujado drogas como la heroína y la morfina a la clandestinidad, creando un producto lucrativo y de alta demanda. Con la comisión en su lugar, ahora tenían una red de distribución nacional lista para manejarlo. Podían mover el producto desde los puertos de Nueva York a las calles de cualquier ciudad importante con una eficiencia inigualable. Era un sistema integrado verticalmente que controlaba todo, desde la importación hasta las ventas a nivel de calle, un modelo que futuros cárteles emularían con un éxito aterrador. Por primera vez, los hilos dispares del inframundo estadounidense se tejieron en un solo tejido cohesivo. Los medios aún no tenían una palabra para ello, pero estaban presenciando el nacimiento del primer verdadero cártel. Luciano había tomado una colección fragmentada de pandillas callejeras y las había transformado en una corporación sofisticada y nacional. No era solo un gángster, era un innovador, un director ejecutivo del crimen. Estableció las reglas, fijó los límites y construyó la infraestructura que definiría el crimen organizado en Estados Unidos durante los próximos 50 años. La era del lobo solitario había terminado. La era del sindicato había comenzado. El reinado de Luciano como el rey activo de Nueva York fue interrumpido. En 1936, un fiscal implacable llamado Thomas E. Dewey finalmente logró meterlo tras las rejas, condenándolo por cargos de prostitución forzada. Fue sentenciado a 30 a 50 años en una prisión de máxima seguridad. Para la mayoría de los hombres, este habría sido el final de la historia. Pero Luciano no era la mayoría de los hombres. Incluso desde su celda, su influencia seguía siendo inmensa. Su verdadero regreso, sin embargo, provino de una fuente poco probable: el gobierno de los Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia naval de los Estados Unidos se desesperó por asegurar los muelles de Nueva York contra el sabotaje y el espionaje de agentes del eje. Los muelles estaban controlados por la mafia. Para conseguir lo que necesitaban, el gobierno tuvo que hacer un trato con el diablo. A través de intermediarios, se acercaron a Luciano. En un acuerdo secreto conocido como Operación Inframundo, Luciano accedió a garantizar la lealtad de los estibadores y proporcionar inteligencia a través de sus contactos sicilianos a cambio de una futura conmutación de su sentencia. Cumplió. Los muelles permanecieron seguros durante toda la guerra. Como recompensa, su sentencia fue conmutada en 1946. Pero había una trampa: sería deportado de regreso a su Italia natal, para nunca más pisar los Estados Unidos. Exiliado pero no derrotado, Luciano estableció su nueva base de operaciones en Nápoles. Desde aquí, orquestó la siguiente fase de su carrera criminal. Vio que la Europa de posguerra estaba en caos, sus economías destrozadas y sus fronteras porosas. Era el ambiente perfecto para establecer una nueva y mucho más ambiciosa ruta de tráfico de drogas. Utilizó sus profundas conexiones tanto en Sicilia como en los Estados Unidos para construir la conexión francesa. Los laboratorios de heroína en Marsella, Francia, procesarían la base de morfina de Turquía, y la red de Luciano luego contrabandearía la heroína pura desde el puerto de Nápoles a los Estados Unidos, a menudo a través de Cuba, donde su socio Meyer Lansky dirigía los casinos. Este fue el verdadero comienzo del tráfico internacional de heroína a escala industrial. Fue durante este periodo, en 1951, que los medios comenzaron a usar el término cártel para describir la vasta operación internacional de narcóticos de Luciano. Ya no era solo un jefe de Nueva York, era un traficante global, un fantasma que movía los hilos desde el otro lado del Atlántico. Había transformado su deportación de un castigo en una oportunidad,
creando una tubería de contrabando transatlántico que inundaría las ciudades estadounidenses con heroína durante décadas. Su exilio no terminó su carrera. La globalizó, sentando un precedente peligroso para todos los que le seguirían. Luciano murió de un ataque al corazón en Nápoles en 1962, pero su creación no murió con él. La comisión continuó manejando el inframundo estadounidense, y las rutas de heroína que estableció se convirtieron en las supercarreteras para el comercio de narcóticos. El dominio de la Cosa Nostra, lo que algunos llaman su edad de oro, duró hasta los años 70. Por un tiempo fueron intocables. Controlaban los sindicatos, los políticos y el suministro de drogas. Pero los imperios están hechos para caer. La misma estructura que Luciano creó con su clara jerarquía, eventualmente se convirtió en su mayor debilidad. El gobierno finalmente aprendió cómo combatirla. A partir de los años 70, el FBI desató un nuevo conjunto de armas. Operaciones encubiertas agresivas como la famosa infiltración de Donnie Brasco los metieron dentro de las familias. Más importante aún, la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por chantajistas, o Ley Rico, dio a los fiscales el poder de desmantelar empresas criminales enteras, no solo condenar a miembros individuales. Uno por uno, los jefes de la comisión fueron enviados a prisión paralizando la organización de arriba a abajo. Para los años 80, el control de la mafia italoamericana sobre el tráfico de drogas se rompió, creando un enorme vacío de poder. La naturaleza y el inframundo aborrecen el vacío. A medida que la mafia se debilitaba, surgieron nuevos jugadores ansiosos por reclamar su parte del mercado multimillonario. Primero llegaron los colombianos con su maremoto de cocaína. Luego, a medida que los Estados Unidos centraron su atención en el sur, las organizaciones mexicanas, que durante mucho tiempo habían servido como meros transportistas, aprovecharon su oportunidad. Figuras como Rafael Caro Quintero y más tarde El Chapo tomaron el modelo corporativo que Luciano había diseñado, la integración vertical, el control de las rutas de suministro, la corrupción de funcionarios, y lo escalaron a niveles inimaginables. Eran los nuevos directores ejecutivos del crimen. Hoy, cuando miramos las complejas redes globales dirigidas por los cárteles modernos, estamos viendo la evolución de la visión original de Luciano. Los nombres y las caras han cambiado. El producto se ha diversificado de heroína a cocaína, metanfetamina y fentanilo. Las rutas ahora cruzan diferentes fronteras, pero los principios fundamentales siguen siendo los mismos: controlar el suministro, corromper el sistema y organizarse para obtener ganancias, no por orgullo. Charles Lucky Luciano pudo haber muerto hace más de 60 años, pero su fantasma todavía persigue el tráfico global de drogas. Él escribió el libro de reglas, y todos desde Medellín hasta Sinaloa han estado jugando su juego desde entonces.